Un saludo para todos. Hoy nos encontramos en un podcast que es encantador. Vamos a hablar sobre la descolonización de las matemáticas para descolonizar la ciencia. Me acompaña Jessica Dos Santos y nuestro experto José Romero Lozaco. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo estás, José? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder conversar con ustedes y con quienes nos van a ver con este programa. ¿Sale? Bueno, José es antropólogo, es doctor en ciencias para el desarrollo estratégico y también es investigador del Laboratorio de Estudios Descoloniales, precisamente del Instituto de Investigaciones Científicas, el IBIC. A mí me encanta este tema porque yo soy del team que dice, no, yo odio las matemáticas, no me gusta. Por eso me fui por humanidades y por eso yo lo que hago es escribir y lo que hago es comunicar. Pero yo sé que hay otro team que defiende que las matemáticas está presente en absolutamente todo lo que hacemos en la vida y que lo que hay que hacer es agarrarle cariño a las matemáticas. Con esto de la ciencia incluso estaba leyendo que, bueno, dicen que es el lenguaje principal de la ciencia. ¿Cómo es la relación de ustedes con las matemáticas? Yo creo que en las matemáticas me siento como pez en el agua. Diría agua, chocolate y matemáticas para la vida. Fíjate, eso es consecuencia del modelo educativo. ¿Okay? Que fue impuesto con una visión en donde responde a una lógica del extractivismo epistémico, de dónde son las fuentes del conocimiento, quiénes fueron los creadores del conocimiento, los primeros que se iniciaron en las matemáticas, cuál fue la iniciativa, el uso, el porqué del pensamiento, de esa reflexión filosófica. La madre del pensamiento y de la ciencia es la filosofía, y de allí se derivan una serie de propuestas. Pero en particularmente las matemáticas son una de las que están más colonizadas, ¿okay? Responden a intereses y además han estado secuestradas para los pueblos. Y cuando te digo esto, tú nos estás planteando que un grupo de personas, cuando les decimos qué es lo que más te gusta, hacia dónde te inclinas, por qué estudiaste tal profesión, lo primero que te responden es: a mí no me gustan las matemáticas y por eso. Exacto. Entonces es argumentativo y es defensivo. Como si las matemáticas hubiesen sido algo que ajeno, contrario y oscuro, difícil, complejo. Y eso es lo que tenemos que descolonizar. Cuando tú dices, yo me debo a las palabras, a la redacción, me gusta escribir, el lenguaje responde a una lógica matemática. Eso es lo que uno no ve de entrada, ¿no? Sí, responde. La ciencia de la comunicación responde a una lógica también matemática. La producción, las consecuencias del cambio climático responden también a análisis matemáticos. El incremento de la temperatura en estos días en Caracas responde a una predicción de escenarios climáticos que se analizan con modelos matemáticos. Cuando se te acelera el corazón porque ves a alguien que te gusta o a alguien que tienes especial afecto, ese incremento en la frecuencia cardíaca que responde a la liberación de adrenalina, esa concentración de adrenalina en tu sangre, en tu cerebro, también responde a una ecuación farmacológica, bioquímica y metabólica que se analiza desde las matemáticas. En la medida en que estamos conscientes que las matemáticas están en todo, hasta en la medida en la que preparas tu café, cuántas cucharadas o cuántas raciones le colocas de café para que te guste, por esa sensación que sientes en el paladar, en tu organismo, responde también a las matemáticas. Dejamos que las matemáticas fueran para los académicos caucásicos del modelo europeo, y no vimos a los pueblos del mundo ser capaces ni el reconocimiento de lo que habían hecho con las matemáticas. Las matemáticas es el lenguaje, como decía Platón y otros filósofos, con los que Dios, los dioses, la naturaleza se comunica en la vida. Y yo creo que sí, que responde a eso. Yo le explicaba a los jóvenes en un encuentro que tuvimos de matemáticas hace unos días en el estado Miranda, ¿por qué vamos a hacer matemáticas, ministra? Y le explicábamos, tu respuesta anatómica responde a la matemática y a una adaptación física a la vida. Se quedaban. El café que te prepara tu mamá, el gusto y la sudoración que sientes en este momento. Entonces, cuando nosotros hacemos que la gente sea capaz de comprender que las matemáticas forman parte del todo, y tú también eres ese todo, entonces no es ajeno y extraño, y no es un paquete tecnológico que nos vende una empresa con un algoritmo.
Cuando hablamos de las herramientas de inteligencia artificial, cuando hablamos con los algoritmos y las aplicaciones que tenemos en el teléfono, cuando hablamos con las computadoras que estamos usando, el mismo proceso de combustión del motor para mover un vehículo responde a una ecuación matemática. Entonces, no es solo para quien en un principio se sintió el dueño y creador de las matemáticas. La matemática viene de los pueblos originarios del mundo. Precisamente yo estaba leyendo que existen unas como clasificaciones. Hablan de la matemática occidental y de la matemática no occidental o etnomatemática. José, si pudieras explicarnos también eso. Yo jamás había escuchado esas clasificaciones, la verdad, hasta que me puse a leer sobre qué era descolonizar las matemáticas. Nunca antes lo había escuchado. Sé que como yo deben haber varios. O sea, ¿por qué existen esa clasificación de occidental y no occidental? Sí, mira, Jessica, es una buena pregunta para comenzar la conversación, porque lo que solemos aprender cuando nos enseñan las matemáticas es que las matemáticas son neutrales. 2 Sí. más 2 es 4 aquí en China y en el Amazonas. Entonces, ¿cómo es eso de que hay una implicación cultural de tradiciones diversa a la hora de entender qué es la matemática? Y para esto es necesario, y voy a tratar de ser breve, pero para esto es necesario recapitular una historia de 1000 años en Occidente, que son los que han permitido construir esta idea de que la matemática es neutral. Y es un proceso además que está atravesado por 3 guerras religiosas. La primera guerra religiosa ocurrió en Nicea, cuando se impone dentro de la diversidad de cristianismos que existían, una visión particular del cristianismo asociada al platonismo, lo que iba a implicar una visión lineal de la historia, de la humanidad, del origen, de la creación de la vida en el universo, de la creación misma del universo, que digamos, en el debate en la teología está muy de la mano de lo que creía un personaje como San Agustín. Luego va a haber una segunda guerra religiosa que ocurre alrededor del siglo X y se prolonga hasta la expulsión de los musulmanes de la península ibérica, cuando salen de Granada en enero de 1492, y allí, en esa guerra religiosa, Occidente no va a poder hacer lo que hizo en Nicea, que fue imponer a sangre y fuego una perspectiva sobre la creación del universo, que iba asociada también a una manera de entender las matemáticas, sino que además Occidente, en este caso, en lo que tradicionalmente llamamos Edad Media, la mal llamada Edad Media, Occidente no va a poder tener la fuerza militar que tenía cuando el Imperio Romano estaba digamos, en su momento más importante, o en uno de sus momentos más importantes. Y va a necesitar otros recursos. Si no puedo hacerlo por la fuerza, entonces lo voy a hacer a través de la razón. Porque en su diálogo y su encuentro con el mundo musulmán se va a dar cuenta que el mundo musulmán, la razón era tenida por algo cotidiano, por algo propio del mundo humano, y no había ningún tipo de problema con utilizar la razón, y mucho menos con utilizar la razón para incluso aproximarse a la experiencia de lo espiritual. Y ahí va a surgir la escolástica, y la escolástica es una reacción al Islam, una reacción dentro de la cristiandad, y hay que hacer la diferencia entre cristianismo y cristiandad, una reacción de la cristiandad a ese pensamiento musulmán que en diálogo con el mundo griego, con el mundo también del lejano oriente, en la India, etc., va a desarrollar un tipo específico de métodos y de vías para producir conocimiento y de relacionarse con el conocimiento. Y una tercera guerra de religión es una guerra al interior de la cristiandad, que es la guerra que conocemos como la Reforma. Uh-huh. Y en esa reforma religiosa, la ciencia se desprende, la ciencia occidental aparece como desprendiéndose de su pasado teológico, aunque sigue estando presente, porque el sujeto de conocimiento en la ciencia moderna es el mismo sujeto de la teología de la cristiandad. Y por esa razón es que en el caso de la reforma protestante, de la guerra de religión llamada Reforma, una de las consecuencias es la aparición del empirismo, porque el empirismo es una respuesta filosófica a el axiomatismo del pensamiento filosófico
que impuso la cristiandad a partir de Nicea y que se va a desarrollar con más profundidad durante la escolástica. Y esa idea de pensar desde axiomas es lo que sigue privando al día de hoy en la forma en la que entendemos las matemáticas. Yo no estoy diciendo que los axiomas no sean necesarios, porque trabajamos a partir de modelajes, de ideas que tienen una distancia con la realidad, porque no somos dioses y por lo tanto no somos capaces de comprender el todo en su totalidad, en su infinitud. Pero el problema es basar toda la experiencia humana en una axiomática que se olvida de la realidad y que opera de tal manera de que al final lo que importa es el axioma, y si la realidad no se adapta al axioma es peor para la realidad. Y eso lo vemos todos los días en los análisis que hacen los economistas, fundamentados en teoría económica matematizable, es decir, en econometría. Las matemáticas dicen esto, el modelo matemático dice esto, y si la realidad no se comporta como dice el modelo matemático, pues peor para los pueblos y peor para la realidad. A Y esto veces, tiene un componente cultural. sí, a veces, por ejemplo, uno estaba en el liceo y uno intentaba llegar a una respuesta por otra vía y te decían, no, porque no utilizaste la fórmula no sé qué, de tal y tal y tal manera. Entonces uno también empieza a pensar que no hay como creación, digamos, por parte de los estudiantes, sino que hay que seguir una fórmula. ¿Eso tiene que ser así o podría haber otra forma de crear matemáticas, resolver problemas, llegar a los resultados, pero por otros caminos? Porque también uno piensa, bueno, se corta un poco el proceso creador a veces del estudiantado. Sí, Y bueno, fíjate. te pongo dos ejemplos concretos para salir de la nebulosa filosófica y de la terminología técnica sobre eso. Si tú le preguntas a un matemático por qué 2 más 2 es igual a 4, el matemático te va a hacer una demostración axiomática y que probablemente ninguno de nosotros va a entender esa demostración axiomática. Entonces va a decir, no, pero es que esto es complicadísimo. Pero si tú le preguntas a un niño, ¿por qué 2 más 2 es 4? El niño te va a buscar 4 cosas que tenga cerca, las va a agrupar en conjuntos de 2 y las va a contar. Porque al final la matemática es contar. Exacto. El niño va a ir a la realidad para poder explicar por qué 2 más 2 es 4. El matemático al día de hoy no va a la realidad para explicar por qué 2 más 2 es 4. Va a un axioma que además el hecho de que nadie lo comprenda incluso da prestigio al matemático. Eso, digamos, es un primer ejemplo. Y el segundo ejemplo me viene además de una anécdota personal, aunque no quiero, digamos, hacer una intervención anecdótica. Cuando mi chamo que ahora tiene 6 años, cuando tenía 4 años, me pregunta qué es un ángulo. Estamos hablando, no recuerdo que estábamos hablando, yo le dije, bueno, eso depende del ángulo con que uno lo mire. Y entonces él me dice, ¿qué es un ángulo? Y yo, ¿cómo le explico a un niño de 4 años qué es un ángulo? O sea, porque bueno, lo primero que se me ocurre es en perspectiva, no, pero es que me meto en otro lío. Entonces me pongo a averiguar cómo explicarle a un niño de 4 años qué es un ángulo. Y todas las definiciones que consigo repiten desde la academia hasta los métodos pedagógicos que se utilizan para enseñar geometría a los niños, repiten el mismo concepto. Un ángulo es el punto en que se intersectan 2 rectas. Vale. Y eso es lo que aprendimos todos. Claro. Pero eso es lo que explica por qué cuando llegamos a 4º año y vemos trigonometría, no entendemos trigonometría. Y eso tiene que ver con los 1000 años de historia que intenté resumir. Porque en esos 1000 años de historia, la circunferencia, que era lo central para todas las tradiciones humanas, desaparece de la ecuación. Y lo importante en la ecuación es la línea. Y es la línea recta, y eso tiene que ver, aunque me meto en temas técnicos ahora, eso tiene que ver con que en el caso de la visión agustiniana, el universo había sido creado una sola vez y tenía un solo final. Y detrás de eso hay además unas implicaciones de poder. Porque si naces una sola vez y tienes un solo final, es una sola oportunidad para tener la vida eterna. Claro. Y quien tiene la capacidad de perdonarte en algún momento para que tú puedas tener la vida eterna, tiene un poder sobre ti. Entonces la Iglesia acepta, la cristiandad acepta la versión agustiniana porque hay una convención, o sea, hay algo que conviene en términos de poder también.
Por eso también yo veía que incluso algunos teóricos decían que había una matemática cotidiana y una matemática académica. Y en la matemática cotidiana metían esto, ¿no? O sea, preparar el café, hacer la torta, contar las cosas. Y había otra matemática que era académica. Y yo lo terminaba de leer y yo decía, bueno, sí, yo debo aplicar la cotidiana. O sea, cuando vas al mercado, pagas algo, todo este tipo de cosas. Pero en realidad eso también de una u otra forma surge o viene, ¿no? De la academia. O sea, al final es como lo mismo, pero nos hacen ver que no. Sí, lo que sucede, y vamos a retomar ahí las palabras de José. Cuando tú observas la naturaleza, solo la observas, tú no ves líneas rectas. La naturaleza, y puedes hablar de la creación, ya sea por los dioses, Claro. la generación, la evolución, la filosofía que quieras, no hay líneas rectas. El condicionamiento de la línea recta de un punto de origen y un punto final es una propuesta y una teoría impuesta por las diferentes corrientes del cristianismo, en sus diferentes versiones y periodos, ¿ok? Y sus evoluciones. Entonces, estos que, vamos a decir así, tenían en una condición de filósofos, de liderazgo y impuestos por la fuerza y luego por la razón, ¿ok? Generaban las cátedras, documentaban los archivos que se encontraban en los pueblos que iban invadiendo o que iban conquistando, ¿ok? Y se hacían, entre comillas, de lo que uno llama de un extractivismo epistémico. Se sustraían esos conocimientos, esa actividad que por el empirismo era también conocimiento. Y voy a poner algo aquí que es importante. La única forma de conseguir conocimiento no es el método científico. Esto fue impuesto también. Entonces, cuando tú comienzas a extraer de muchos pueblos, de esto cotidiano, de este empirismo, de este saber, que es igual conocimiento, que responde a la vida, a la naturaleza, a ese elemento situado, contextualizado, textualizado, tú no vas a ver líneas rectas, no las hay. Entonces, cuando nos decimos a los niños, vamos a pintar el paisaje, entonces le ponemos a los niños con una regla que lancen una regla. No te salgas de la línea. Y esa recta, lo primero que es el tallo del árbol. ¿Ves? Sí. Uh-huh. Cuando las primeras refugios y viviendas eran cuevas. Cuando se inventa la rueda, ¿sabes? Son una serie de experiencias vividas y de allí se construye el sustento del pensamiento, de la creación. Y de ahí también, de esa creación, de esa práctica, nace también una filosofía en la comunidad, en los individuos. Entonces, eso fue sustraído. Y además hubo racismo epistémico. Uh-huh. Porque señalaron algunos pueblos por algunas condiciones con las que este movimiento de cristianismo no se sentía identificado, no lo veía apropiado, y entonces allí hay un racismo epistémico. Entonces todo eso hizo que se documentara una serie de elementos, conceptos, axiomas, teorías, metódicas, y se formó una gran condición de sabios que no venían de las raíces de los pueblos. Eso también tuvo una visión patriarcal importante. Las mujeres no tenían acceso a la lectura, a la documentación, al debate, al empirismo. Si hacían empirismo eran brujas y había que quemarlas. Hay cientos. Si inventaban algo para sus actividades productivas, también. Inclusive las primeras que domestican las semillas en el mundo son las mujeres. Y se ve en las características anatómicas del cuerpo de los restos de los fósiles. Entonces, ¿cómo tienen esas estructuras anatómicas? Porque responden a una actividad física. Entonces, el cuerpo estimulado por la actividad física hace un desarrollo de la estructura ósea. Cuando cuantificas eso, que son números, cuando lo cuentas, demuestras que ese ejercicio de palanca, esa estimulación física, contribuyó a que las mujeres pudiesen labrar mejor, sembrar mejor, etcétera, etcétera. Entonces, luego, en esta historia narrada por otros, desdibujan la labor de la mujer, la contribución en esta construcción de conocimientos. Y esto es muy importante porque igual no sucede ahorita, en el siglo XXI, con la enseñanza de las matemáticas. ¿Okay? Porque responden de axiomas y de teorías que deben memorizar. Y como no las internalizas, no las practicas, no las ves desde el empirismo, desde lo cotidiano, se convierte en algo que es abstracto y que es ajeno a ti. Entonces tú no puedes creer lo que es ajeno, lo que desconoces, cómo lo valoras, cómo lo internalizas, cómo lo integras a tu vida. Y esto funciona muchísimo al capital. Porque entonces tiene los compartimientos de los conocimientos, entre comillas, claro, secuestrados por grandes poderes económicos.
Y hoy 5 empresas nada más se dedican a estos grandes desarrollos de algoritmos matemáticos para la salud, etcétera, etcétera, por la inteligencia artificial. Eso lo que es matemáticas, lógicas y pensamientos matemáticos. O sea, hay toda una situación que es muy importante cuando José te dice son 1000 años de una situación impuesta, de una conducta, de una base filosófica, cultural, religiosa muy arraigada, muy arraigada. Entonces, la gente solo cree que puede estudiar matemáticas con el álgebra de Baldor. Y cuando nosotros colocamos el libro del doctor Pedro Balso en una plataforma tecnológica hecha por venezolanas y venezolanos, en estándares abiertos, libre, disponible en un texto o disponible en una herramienta digital para que cualquiera, sin tener ningún nivel académico preciso, sin ser académico o científico, haga un algoritmo, haga una curva, disfrute un ejercicio matemático, la gente dice, eso no son matemáticas. No es académico. Nos han señalado de que no es académico. Entonces quieres darle un sitial y un puesto exclusivo de las matemáticas a lo académico. Y no es así. Eso viene de las raíces de los pueblos. Ahora, es esta trayectoria que nos comenta Gabriela lo que ha hecho, por ejemplo, que cuando uno busca los referentes en matemáticas, uno encuentra, por ejemplo, a Isaac Newton, pero no encuentras a los aportes de grandes personas en la India, por ejemplo, o que cuando se hable de que el planeta gira alrededor del Sol, encuentras a Copérnico, pero también la historia te dice que 300 años antes en Damasco ya la Escuela de Astronomía estaba diciendo eso. Entonces, y además no encuentras tampoco rostros, figuras femeninas cuando vas a buscar estos grandes teóricos matemáticos, ¿no? Es este mismo recorrido lo que ha hecho que también nuestras referencias a la hora de hablar de matemáticas sean unas referencias, bueno, de la Europa occidental y que por supuesto no haya presencia de mujeres tampoco. Sí, por supuesto. El ejemplo de Copérnico es el más palmario de los ejemplos que podemos poner, porque Ibn Shatir ya había diagramado la propuesta que luego se plagia a Copérnico. Y bueno, hay un debate porque Copérnico no leía árabe, pero en su contexto sí se veía con gente que hablaba árabe. Cómo Copérnico pudo haber tenido acceso a estos diagramas, pero lo cierto es que los diagramas de Copérnico son un calco exacto. Es decir, uno puede llegar en dos lugares distintos, en dos épocas distintas, a la misma conclusión si uno está valorando las mismas variables. Claro. Además, si nos metemos dentro de la lógica de la ciencia occidental, pues se supone que la replicabilidad de un experimento, eso es lo que, digamos, determina. De hecho, la validez de un experimento. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que la forma de graficar, de representar el diagrama sea exactamente el mismo, con las mismas letras, en la misma posición. Es evidente que Copérnico copió de los textos de Ibn Shatir lo que luego se hace pasar como una revolución del conocimiento. Pero además, no solo pasa con Copérnico, pasa con, por ejemplo, Euclides. No hay una sola prueba que demuestre que Euclides existió. Caramba. De hecho, vi un debate en una red, que es una lista de correos sobre historia de las matemáticas, y se hizo la pregunta y la persona que se considera el mayor experto mundial al día de hoy sobre Euclides, y se le preguntó, ¿y qué se sabe sobre Euclides? Y la respuesta fue casi nada o nada. Luego hay suficientes evidencias textuales para señalar que el libro de los elementos, aquella sección donde aparece nombrado Euclides, que aparece solo en uno de los manuscritos que se conocen, en los otros demás no aparece, y de forma tardía, hay elementos textuales que invitan a pensar que es una forja. Es decir, que fue introducido allí posteriormente por alguien interesado, y todo apunta a que Euclides es una invención de la cristiandad durante las cruzadas. ¿Y qué cambia que me hayan inventado un personaje que escribió
el libro de los elementos y al final el libro dice lo que dice. Pero es que al inventar el personaje, inventan también lo que el libro dice. Claro. Porque el discurso axiomático en las matemáticas se supone que lo funda Euclides en el libro de los elementos. Pero es que resulta que el libro de Euclides no habla de axioma por ninguna parte. Y si tú inventas un autor, puedes cambiar lo que el libro dice porque sacas de contexto el libro. Pero ¿qué pasa si uno, en vez de mirar 300 años antes de Cristo, que es más o menos la ubicación de este supuesto Euclides, y lo ubica más bien en la Alejandría de Hipatia? Gabriel hablaba de las mujeres en la ciencia. Pues que es más plausible, existen más razones para pensar que el libro de los elementos fue escrito por Hipatia o por alguno de los personajes alrededor de ella que por un griego 300 años antes de Cristo. Y este es el último dato sobre esto. El primer teorema, y uso teorema porque es la palabra que se usa al uso, pero la idea de teorema tiene la idea de axioma detrás, que aparece en el libro de los elementos, es aquello que aprendemos en segundo año de bachillerato, cuando nos piden, dado un segmento de recta, construir la recta que corta por la mitad, ese segmento de recta, ¿no? Entonces uno agarraba el compás y ponía el arco y marcaba los dos puntitos y trazaba la recta. Y el profesor de matemática le pedía a uno que uno borrara después el arco. Pero si uno no borra el arco, lo que queda dibujado es un pececito, que es el símbolo de los cristianos griegos, que es la razón por la cual hay algunas vertientes del cristianismo actual que siguen usando el símbolo del cristianismo, el símbolo del pececito, para identificarse con Cristo. Porque la palabra pez y la palabra Cristo tienen una misma sonoridad. Eso sugiere que estamos ante un libro que era un debate teológico y que la igualdad que presuponen todos los desarrollos del libro de los elementos es la igualdad de todo lo que existe en el universo, en un contexto donde esa igualdad se estaba poniendo en tela de juicio porque había un movimiento que estaba poniendo por encima a un grupo humano por encima del resto, ¿no? Porque eran enviados de los dioses. Porque eran enviados de los dioses, eran pueblos elegidos, etcétera, etcétera. Ahora, esto de que las matemáticas con el paso del tiempo hayan adquirido esto o hayan impuesto esto a las matemáticas occidentales, hace que los determinados países de Occidente tengan más poder sobre otros países. O sea, eso ha contribuido a que ellos tengan un poderío superior en materia de ciencia, de económico, social, político, etcétera. Sí, claro. Por supuesto. Sí, ellos fueron los primeros promotores de estos grandes eventos bélicos, de esta extracción de conocimiento, de ruptura de los pueblos, de saqueo, y luego colonizan esto, lo capitalizan y lo convierten en un elemento para el mercado, para generar recursos, para generar plusvalía, para desvirtuar la realidad. Porque te está hablando José, es para qué son las matemáticas. Bueno, los pueblos lo usaban para interpretar la realidad, para poder comprender, para poder producir, para poder desarrollar sus viviendas, para construir sus pequeños trayectos porque eran nómadas, para bajar las estrellas. Los grandes navegantes hacían matemáticas. Antes de que nos pensáramos que la Tierra era redonda, entonces observaban las estrellas. No era la cristiandad lo que lo hacía, ¿sí? Los grandes navegantes caribes, de nuestros pueblos caribes, bajaban las estrellas, la velocidad del viento, y eso les permitía ponerse en la faena para navegar. Estoy hablando antes que llegara la conquista española. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que ese conocimiento, que es sumamente valioso, que ese pensamiento, esa capacidad de reinterpretar la realidad, se convierte en un producto para explotar el mercado. Para explotar el mercado. Para diseñar armas, para promover guerras, para las invasiones, para la vigilancia de los pueblos. Muchos de los algoritmos que hoy se usan en los teléfonos es para la vigilancia de los pueblos, de los consumidores, de los usuarios. No existe una privacidad de los datos. Eso es mentira. Cuando tú registras en un aplicativo, la información tuya que está allí es de la empresa tuya y de un tercero, en un 80%, 90% de todas estas plataformas. Pero además incluso para hacerte pensar que tú eres inferior. Uh-huh. Porque es la otra cosa, no solo te conquistan a través del mercado, y no solo te conquistan con la fuerza, sino que te conquistan también subjetivamente.
porque detrás de las matemáticas también hay una cuestión política. Los primeros obispos de la cristiandad requerían de los sabios hebreos para calcular el calendario. ¿Y por qué era central el cálculo del calendario? Porque el calendario determina, o sea, el calendario litúrgico determina, y ¿cuál es el evento central del calendario litúrgico? Para la cristiandad es cuando cae la Semana Santa. Y como la Semana Santa cae más o menos cuando cae la Pascua, estamos hablando de un obispado que su sistema numérico era el romano. Si hacer una resta y una suma con números romanos ya es complicado, imaginemos, ¿no?, cómo sería hacer los cálculos necesarios para determinar la duración del año y cuándo caen ciertos eventos astronómicos durante ese año, porque además son los eventos que definen la duración del año litúrgico. Entonces es un tema de poder. La Iglesia no podía permitir que su calendario fuera definido por otro pueblo. Y además pensamos en que también la cristiandad se construye con una leyenda negra en contra del pueblo judío porque fue el que crucificó a Cristo, etc. Entonces ahí estamos entrando en otras cuestiones. Ya no es solo una cuestión técnica, sino una cuestión también política, de subjetividad, y además con todos estos mitos que construyen a lo largo de ya 1500 años, permiten no solo tener poderío técnico por el uso de estas herramientas, sino que además les permite hacernos creer que nosotros no somos capaces de tener, porque eso es muy difícil. El calendario solar. El calendario solar fue hecho por los pueblos. Te podrás imaginar cuando llegó la Iglesia Católica. Y ellos respondían a una rutina, a una cultura, a unas prácticas, a unas artes que estaban determinadas por su interpretación del sol y la naturaleza, del entorno que les rodeaba. Y luego llega la imposición de un calendario, de fechas, de hábitos y costumbres, y una ruptura completamente con la cultura. Y eso le da a ellos, en ese que fue impuesto, que fue guerrerista, que fue sangriento, una imposición y un poder sobre el pueblo. Yo voy a aprovechar estas últimas acotaciones que ustedes están haciendo para presentar nuestra sección Mito o Verdad. Precisamente el mito o verdad planteado para el día de hoy es si fue esta cristiandad la que generó ese conflicto, ¿verdad?, que hoy está ya como impuesto, que te dice que la ciencia y la espiritualidad no pueden ir de la mano. Entonces, cualquiera que tenga una visión espiritual de algún tema, no, porque eso no es comprobable a través de la ciencia. Entonces se fue abriendo una brecha en ese sentido. Esto tiene también algo que ver precisamente con todo este recorrido histórico que ustedes comentan. Para descalificar voy a decir, las creencias de los pueblos. Las creencias, los credos de los pueblos. Claro. Y eso es una supremacía del conocimiento blanco. Y se ha mantenido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Cuando hacía el recorrido al principio de los 1000 años en los que se engloban estas 3 guerras de religión, la última, que es la que se da durante la Reforma, deriva en la idea del secularismo, deriva en la idea de una ciencia opuesta a la religión, pero tiene que ver con la historia propia de un Occidente donde un grupo de personas estaban oponiéndose al poder de Roma, y a partir de ahí derivan en una versión de la ciencia que se opone a, entre comillas, la llamada religión, porque bueno, eso haría para otro programa. Claro. La palabra religión es otro tema bastante, digamos, complejo de abordar, porque ahí solo les dejo el titular. La palabra religión, como concepto, solo puede ser utilizada a la experiencia de la cristiandad. Cuando uno lo utiliza para nombrar otras formas de espiritualidad, la cosa se nos complica un poco, para no decir que implica un proceso de colonización de otras espiritualidades. Entonces sí, en absoluto responde no solo a una experiencia de la cristiandad, sino una experiencia particular de la cristiandad europeo occidental. En el Islam, por ejemplo, esto no ocurre.
Yo recordaba incluso nuestra frase de ciencia para la vida, porque decían que también con esto se justificaba eso de que la ciencia podía crear cualquier tipo de cosas que fuese en contra de la vida, de la paz, de los pueblos, justificando, diciendo que bueno, es que es ciencia, estamos haciendo ciencia y por eso podemos hacer cualquier cosa. Pero bueno, vámonos a nuestra sección más noticiosa. Tenemos unas noticias interesantes, ministra. En China desarrollan nuevo tratamiento para regenerar tendones y huesos que está basado en biocerámicas inorgánicas. Sí, es un avance extraordinario, tiene que ver también con el desarrollo de nanomoléculas, es una parte del cartílago y la estructura ósea viene de elementos inorgánicos como el magnesio, el zinc, el carbonato. Es parte de esta, ir a los orígenes de la formación del tejido óseo. Es interesantísimo. También tenemos que las enfermedades neurológicas son la primera causa de mala salud a nivel mundial. Más del 50% de los problemas de salud de los pueblos hoy están asociados a problemas neurológicos. Hábitos saludables, alimentación, estrés, muchas otras cosas. Y tenemos también que Brasil va a liberar millones de mosquitos con una bacteria llamada Wolbachia, no sé si la estoy pronunciando bien, para enfrentar el dengue, una crisis fuerte también de dengue en Brasil y bueno, en varios países de la región. Sí, es consecuencia del efecto del aumento de las temperaturas, consecuencia de la crisis climática, los vectores están colonizando nuevos nichos, hay una tasa de incremento en la reproducción y hay que hacer el control ecológico de las poblaciones. Esto es un elemento, una tarea de usar un elemento biológico para el control de la población. Recordé nuestro episodio de los inoculantes también con esta noticia. Pero bueno, les agradezco mucho, José Romero Lozaco, por haber estado en nuestro podcast Conciencia Más Vida. El tema da como para una larga charla. Y bueno, ministra. Fíjate, yo creo que el debate de hoy ha estado interesante, es un debate muy filosófico, sí. Es un debate bajo el pensamiento crítico, es un enfoque descolonial. No hay modo que hagamos ciencia desde la colonialidad. Para nosotros como pueblo eso está negado. Nosotros no podemos asumir ese enfoque para nada. Eso es un enfoque para la muerte. Nosotros tenemos que reproducir la vida. Y para reproducir la vida, para generar bienestar, para formar a nuestros niños y nuestras niñas, para hacer de la educación una herramienta para la equidad, la justicia, para nuestra estética, para nuestra verdad, hay que descolonizar las formas y los procesos de la producción, de la generación de conocimiento, pero también de la producción de bienes, servicios, alimentos, medicinas, etc. Desde los medicamentos también hay una agenda significativa que hay que descolonizar y que está completamente patentada y prohibida con las transnacionales. Entonces, ahí también las matemáticas, que es el lenguaje de la producción, es fundamental. En algún momento nos llegaron a decir que teníamos que aprender inglés porque era el lenguaje del mundo. Sí. Para el progreso. Todavía lo dicen. Yo le digo a los niños del semillero científico y siempre se los voy a decir, tenemos que hacer matemáticas para reproducir la vida. Esa es la ciencia que tenemos que hacer. Bueno, con esa frase cerramos nuestro episodio de hoy y los invitamos, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal de YouTube Minsi Venezuela y a estar pendiente de este podcast todos los martes a las 8 de la noche.